Amigos aficionados de los Tiburones Rojos, sean bienvenidos a esta cuarta entrega de Encuentro. Estamos en vivo desde el Pirata Fuente y en esta ocasión, vamos a conocer un poco más de Peter Telemaque, el actual entrenador de nuestro equipo Sub-17 que pues ha sumado ya 2 victorias en los 3 partidos que van del campeonato. Se empieza a posicionar en los puestos importantes de su categoría. Una historia muy interesante, fue futbolista, estuvo incluso jugando fuera de nuestro país, así que vamos a revivir todo eso y a conocerlo un poco más. Peter, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todos los que nos escuchan ahí en Televisión y en todas las redes del club. Contento por la invitación y agradecido. ¿Quién es Peter Telemaque? Y es una persona normal, como todas, sobre todo entregada a lo que ama este deporte, alguien que es muy contento con lo que hace y que ahora está volcado a su vida para el desarrollo y la formación de los jóvenes, ¿no? Te preguntaba hace un momento porque la siguiente pregunta que te tenía es ¿por qué fuiste defensa como jugador? Pero me platicaste que no empezaste ahí. Yo te recuerdo en los Tiburones de defensa, por ejemplo, pero no empezaste ahí. Sí, no, yo empecé jugando de volante por derecha o carrilero como antes se le conocía. Y recuerdo muy bien en un partido, yo estaba jugando en Querétaro, estaba entrenador el campeón Hernández y se lastima el lateral en ese entonces, no me acuerdo si el Borita Alcántar, y me dice, no, vas a tener que jugar en esa posición, me puso el lateral, salió un expulsado, terminé jugando de central, al final le gustó cómo juega de central y me dijo, en adelante tu posición es central, y ahí me quedé. ¿Y le agarraste el gusto o te quedaste siempre con el gusanito de ir No, un poco más al frente? no, al final de La cuentas, verdad, la verdad. la verdad me gustaba hacer muchos goles. De hecho, en mi carrera tuve la oportunidad de en la mayoría de los equipos donde estuve marcar. Entonces sentía que jugar una posición de defensa no era tanto lo que me llamaba la atención, pero después buscaba aprovechar los balones parados, me incorporaba, siempre me decían que el central puede ir por sorpresa y aproveché muchas veces. En la mayoría de los equipos, o si no es que en todos los equipos donde estuve, marqué goles. Entonces me fue gustando. Creo que también mi intuición al principio de buscar ser más ofensivo me ayudaba mucho a contrarrestar a los oponentes y a la postre es una de las posiciones que más disfruté, ¿no? ¿Qué era lo que más te gustaba y lo que menos te gustaba de jugar ahí, por ejemplo? Lo que más me gustaba, obviamente, era Sorprender al frente. sorprender cuando uno iba al ataque. Obviamente, también dejar las vallas en cero. Tuve la oportunidad en varios equipos donde tuvimos inclusive récord de tener vallas en cero. Inclusive en Sudamérica tuvimos el récord de 33 partidos invictos. Entonces, esos retos eran importantes, sobre todo en esa posición. Y obviamente, pues lo que no me gustaba es que siempre uno cuando empieza, sobre todo en las carreras, pues siempre sabe que el protagonista son el que hace los goles y otro, ¿no? Entonces la confusión que tenía en esa edad decía, no, pues, nosotros mantuvimos el cero y el que sale en la foto es el que la mete, ¿no? Entonces eso era lo que yo creo que no me gustaba tanto. Oye, Peter, ¿y cuál fue el sueño con el que empezaste a jugar de chico? ¿Cómo fue ese camino de un niño hasta llegar a ser profesional? Fíjate que es muy importante, pues yo soy de Guadalajara, soy literal de un barrio, es un barrio muy complicado en ese entonces, es un barrio también muy futbolero, donde han salido muchos futbolistas y siempre era ese camino, ¿no? Había dos caminos, tú sabes que desafortunadamente en la sociedad a veces así es, o dedicarte al deporte o dedicarte a otro camino, entonces yo lo veía con amistades y con gente y yo decía, no, yo es Tú lo no que lo no quieres. quiero ser, ¿no? Entonces recuerdo bien que tuve la oportunidad de venir a un nacional a Veracruz y tenía 9 años y me acuerdo que venía mi mamá conmigo y le dije, no, yo algún día voy a jugar en este equipo. Me dice, pero ¿por qué en Veracruz, no? O sea, fue muy raro Sí. porque 10 años después tuve la oportunidad de venir a jugar a Veracruz. Entonces, lo visualicé desde muy pequeño y creo que si tienes la convicción y sobre todo tienes la entereza de luchar por lo que te propones, a la postre tuve la oportunidad de jugar en Veracruz, tuve la oportunidad de jugar en varios equipos y el sueño empezó desde muy pequeño, ¿no? Y el tener que estar alejado en algunos momentos de la familia cuesta. Sí, demasiado. Yo salí de mi casa a los 14 años, no regresé más hasta ahora.
desde que salí de mi casa. ¿En serio? Sí, no he regresado más, no he tenido la oportunidad, nunca más tuve la oportunidad de regresar a Guadalajara. Siempre salí de la casa, fue una decisión muy difícil. Me acuerdo que yo había dejado a esa edad 1 año o medio año sin jugar. Me tocó ver un partido en la tele donde había compañeros de mi edad en un torneo que es Copa Chivas, muy importante en Guadalajara. Sí. Y estaban todos mis compañeros y yo había decidido dejar de jugar. Me acuerdo que vi ¿Por la... qué? Porque estaba el otro camino, ¿me entiendes? Y a mí se me hacía fácil, yo veía a los chavos y ellos pues, no iban, y entonces era un momento donde estaba muy desubicado. Sí. Y me acuerdo que volteé y le dije, mamá, voy a jugar. Mi mamá me midió incrédula, dijo, pues, ¿qué vas a jugar si ahora te la pasas en la fiesta, te pasas todo en esa edad? Y no, tomé la decisión, regresé a Chivas, que ahí fue donde fueron mis inicios, estuve 6 meses y me mandaron a préstamo a Querétaro, y al año y medio después, 15 años con 6 meses, estaba debutando en Primera División. 15 años. Sí, así es. O sea, tus compañeros estaban yendo a fiestas y tú eras jugador de Primera División. Claro, me cambió la vida, tomé una decisión que es lo que yo le digo a los chavos, tienes que ser muy firme en lo que quieres, y yo tomé la decisión del deporte, yo tomé la decisión de cumplir un sueño, y a la postre a veces es complicado, ¿no? Y el haber dejado esos 6 meses, Peter, que dejaste y haber podido hacer carrera después, ¿hace que lo hayas valorado más? Sí, y no solamente eso valoras, o sea, yo no tuve, a veces mis cumpleaños estuve solo digo literal porque estaba en otro estado, estuve cumpleaños, Navidad inclusive. Pues, sí, entrenando. Claro, no, y aparte no podía porque obviamente pues era un chico, no ganaba lo suficiente como para de un estado viajar a otro estado. Era complicado, siempre me apoyaron en mi casa, si algo tengo que agradecer, en mi casa nunca me faltó nada. La verdad siempre tuve el apoyo, pero era muy complicado, la verdad. Entonces, pues había veces que todos se iban y me tocó pasar Navidades en una central de autobuses. Hice muchas cosas, Carlos, la verdad hice muchas cosas. A veces no había el dinero necesario para comer. Iba a los supermercados, ves que hay las pruebitas de jamón, me conocían ya las señoras de los supermercados. Me decían, qué bien vienes tú, y ya me tenían mi comida preparada. La carrera no es fácil. ¿Pero valió la pena? Claro, todo. Tuve la oportunidad de jugar en el extranjero, tuve la oportunidad de cumplir un sueño. Ahorita vamos a llegar ahí, sí. Y al final de cuentas, cuando te propones algo y lo logras, esa satisfacción que sientes lo vale todo. Oye, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú del fútbol en tu vida? El primer recuerdo. ¿Algún día que jugaste? ¿Algún familiar que viste jugar? Yo, por ejemplo, el primer partido del regreso de los Tiburones en el 89, que yo tenía 6 años, para mí fue un suceso porque mis tíos de fuera vinieron al partido, entonces pues ahí se me quedó grabado el fútbol, pero no recuerdo tanto, o sea, sí recuerdo algún día en el kinder haber estado pateando una pelota, pero creo que el que me marcó al principio fue ese. A ti de niño, ¿cómo te enamoraste del fútbol? Yo creo que fue en base, fíjate que esa pregunta nunca lo había, nunca lo había pensado y no lo había analizado, pero porque yo empecé muy chico, ¿no? Y entonces yo recuerdo que inclusive terminaba las tareas, o sea, desde el kinder me escapaba, ojo, estaba cerca de la casa, yo pedía permiso a las maestras y me salía y le decía, es que va a haber fútbol, y me regresaban, oiga, ¿por qué lo dejaron salir? No, es que terminó temprano porque quería ver el fútbol. Entonces, cosas así. Yo creo que la primera vez que fui a un estadio, que fue al Estadio Jalisco, recuerdo que obviamente a esa edad vas a la zona general, y para un niño llegar y ver el estadio y ver el imponente, ver todo así, fue el día que dije, yo quiero ser como ellos, ¿no? Porque yo veía como la gente, las banderas, ¿te acuerdas antes? En ese entonces podía. Claro, era... Mira, a mí por ejemplo me tocó ver el escudo pintado en el centro de la cancha, que te tocó jugar en el partido de los Extiburones así, entonces realmente hay momentos, a la gente que no lo entiende cuesta trabajo, o que no lo ha sentido cuesta trabajo que lo entienda. Ahora que dijiste eso, cuando yo vengo al Nacional, a mí me toca, nos traen obviamente cuando eres de fuera, y venimos al estadio, y cuando yo entro a este estadio, lo primero que veo es el escudo grande. Entonces, yo cuando veo el escudo, no sé si fue una conexión, es muy bonito. No fue si fue algo espectacular, que le dije a mi mamá, tenía 9 años, y le dije, yo voy a jugar aquí. Entonces ella se sorprendió, porque nosotros estando en Guadalajara me decía, hay Chivas allá, ¿por qué vas a jugar en Veracruz? Y 10 años después de que yo le dije eso, yo estaba jugando en Veracruz.
Entonces es algo que final de cuentas cuando dices la ley de atracción, lo que sea, ya estábamos predestinados yo y el club para estar juntos. ¿Y qué significa los Tiburones para ti? No, Para... es algo inexplicable. Yo estoy agradecido mucho con la institución que me dio la oportunidad primero de estar como jugador, Sí. ahora como entrenador. Agradecido con toda la gente desde que yo llegué a Veracruz, siempre me ha tratado bien. Es algo que es algo indescriptible para uno y obviamente me duele. Obviamente es algo, este equipo, puedo decir que es un equipo que amo, que quiero y que obviamente me gustaría ver en los primeros lugares, que estoy seguro que va a estar donde se merece y sobre todo por el tema de la afición. Es una afición espectacular, lo vivimos cuando fue lo de Copa. Recordar esos momentos y cuando ves el estadio lleno, cuando ves a los niños gritando, cuando ves a la afición gritando, es algo que te gustaría que estuviera torneo tras torneo, semana tras semana, ¿no? Oye, hablaste de esa experiencia de jugar fuera del país, ¿cómo fue? Sí, fíjate que fue algo... ¿Primero dónde fue? Fue Venezuela, ¿no? Sí, fue algo muy raro porque te recuerdas el tema del Pacto de Caballeros, Sí. recuerdas el tema de todo eso, entonces yo había hecho torneos regulares donde habíamos calificado, donde había estado ahí, entonces, pero llega un momento donde a mí me dicen, no, tú vas a estar acá en Veracruz, cuando estaba otra directiva y, ok, entonces antes era un día del draft, ¿tú recuerdas cómo Sí, fue? sí, sí. Entonces, de repente en el draft, y de repente me hablan, no, es que se cambió todo, llegó otra dirigencia, entonces no entras en planes y entonces se acabó. Entonces yo dije, ¿se acabó qué? Si yo había hecho un buen torneo, yo tenía, no, se acabó. No. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Ya no te podía, tú no podías Ya ir no a ningún podías equipo en en México. México. Entonces yo dije, ¿qué hago? Me fui a mi casa, creo que estuve 4 o 5 meses, lo que es un torneo, y dije, no, antes de que terminara el torneo, hablan conmigo, alguien que estaba en Táchira en ese momento, la gente allá, yo, Venezuela no sabía en ese momento nada. Y la verdad, el querer jugar y el querer, dije, vamos. Y me fui a ese torneo, fue un torneo muy bien, tuve la oportunidad de hacer 9 goles, salimos campeones. El primer torneo me empecé a conocer, me gustó, me habló otra gente ahí para ir a Caracas. Fui a Caracas, tuve la oportunidad de estar en Atlético Venezuela, un equipo donde era un equipo de ascenso, lo ascendimos a Primera División, el equipo juega Sudamericana, o sea, me quedé 3 años en Venezuela. No sé en qué momento, pero 1, 2, 3, empecé a hacer equipo y bien, la verdad. El fútbol en Venezuela ha crecido mucho. Lo vimos en la Copa América. Tiene jugadores muy interesantes, tiene jugadores que destacan, inclusive que hay en equipos importantes y fue para mí algo importante, fue un país donde me abrieron la oportunidad, donde dejaron que siguiera con ese sueño que había tenido como niño y estoy totalmente agradecido porque aparte se me dieron las cosas, ¿no? Oye, Peter, ¿y en qué momento el jugador empieza a sentir que puede ser entrenador? Porque hay jugadores con los que, o exjugadores con los que hablas y dices, yo entrenador jamás. Y hay otros que te dicen, mira, yo desde mi 3er, 4 año jugando profesional, entendí que me gustaba. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Lo viviste como jugador? ¿Te veías retirado? O sea, ya cuando se acercaba el retiro, ¿pensaste en ser entrenador? ¿O cómo fue ese tema? No, ¿O fue hasta después de retirado? No, o sea, primero, tú sabes que yo arranqué muy chico y terminé muy chico. O sea, yo para entrenador, o sea, yo podría seguir jugando, 34 años podría haber seguido jugando. Yo tomé la decisión después de que regreso de Venezuela, había unas oportunidades para seguir ya jugando a Colombia o en otros países, inclusive en Estados Unidos. Y yo dije, no, o sea, estoy feliz, 14 años, tuve carrera, dije, estoy feliz, me siento tranquilo. A mí me empezó a pasar porque tuve la oportunidad de 2 o 3 equipos ser capitán y entonces siempre trataba de ayudar a los compañeros, ¿no? Pero me acuerdo que en una práctica, un entrenador que es entrenador de la selección sub-17 de Venezuela, José Hernández, estábamos haciendo un trabajo, no me acuerdo, y estaban los menores, y entonces yo me paraba y decía, no, el control tiene que ser diferente. Entonces llegó y me habló y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú vas a ser entrenador. No te interesaba. Entrenador, claro. No, le dije, yo solamente le estoy ayudando para que, no, tú vas a ser entrenador. Yo le dije, ok.
Y después de ese día empecé a investigar, entonces empecé a buscar lo del curso de Conmebol, empecé a hacer lo del ENDIT, y cuando empecé a ver que me empezó a gustar todo lo que era el fútbol, pues ahí fue donde empecé la capacitación, ¿no? Oye, ¿con jóvenes es diferente sientes que es diferente a cómo sería trabajar? ¿Ya tuviste la oportunidad de estar con un primer equipo de Veracruz? ¿Es diferente? No, obviamente es diferente porque el joven está en una etapa de formación donde lo puedes encaminar y en base a tu experiencia y en base a todo lo que has tenido lo puedes ayudar para que logres su objetivo, ¿no? La diferencia quizá con el jugador ya de élite, el jugador de primera división, es que el convencimiento, la manera de hablar tiene que ser de diferente manera, ¿no? Entonces, el forma con trabajo, con empeño. Yo creo que al final de cuentas es fútbol y sobre todo, como siempre he dicho y se lo digo a los jugadores que lo tengo, yo siempre hubiese querido, no que todos lo hayan hecho, que los entrenadores me hablaran de frente y me dijeran las cosas como son. Entonces, es lo que hago ahora. Entonces, yo creo que es lo mismo con los jugadores. Jugador hay que hablarle de frente y cuando no te dice por qué juego, tampoco que te pregunte cuando no juega. Entonces, he tratado de manejarme y creo que hasta ahorita vamos por buen camino. Oye, Peter, si tu vida no hubiera sido por el lado del fútbol, ¿qué hubiera sido? A mí ¿O qué te hubiera gustado ser? yo creo que la medicina. ¿Sí? Sí, pediatría, algo así. Mi papá es pediatra. Y aparte tengo mucho química con el tema de los niños. Veo un niño y me llama mucho la atención. Entonces, yo creo que siempre esa parte, ¿no? Entonces, creo que por ese lado el tema de la medicina me hubiese gustado. Oye, si tú pudieras, si tú pudieras elegir ser un personaje de la historia del fútbol, el que quieras. Personaje. Sí, o jugador, entrenador, árbitro, algún personaje del fútbol para vivir un día de la vida de ese personaje. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sebastián Jurado dijo Iker Casillas el día de la final del Mundial 2010, por ejemplo. ¿A ti que tuviera...? No, a mí Peter Telemaque. ¿Sí? No, o sea... Paloma Velázquez dijo lo mismo, que ella. Sí, Peter Telemaque, el primer día que salí, debuté en primera división, o el primer día que no sé, el día que me vi ya y dije, estoy cumpliendo un sueño. Yo creo que, sí, al final de cuentas uno, ¿no? Sebastián, porque es ídolo de Iker, es su ídolo, ¿no? Sí. ¿Cómo va el equipo, la 17? Bien, la verdad creo que vamos por buen camino, vamos trabajando, vamos buscando la línea de lo que está pidiendo el club. Un equipo propositivo, los chavos están entendiendo bien, tenemos una base del torneo pasado, se hizo una buena planeación con el torneo, los jugadores que están son con un perfil escogido especialmente para buscar cumplir objetivos, sobre todo que es llegar a primera división. Entonces, creo que en la categoría que tengo, y te lo había dicho el torneo pasado, hay muchos jugadores con mucha proyección y espero que puedan ser del agrado del entrenador del primer equipo y sobre todo que sigamos por este buen paso para que sean tomados en cuenta, porque yo siempre te lo he dicho, Veracruz tenemos que tener jugadores de selección nacional y sobre todo jugadores de elite, ¿no? En categorías menores. Bueno, pues ha sido la primera parte de este encuentro con Peter Telemaque. Vamos a hacer la pausa y regresamos porque tenemos las preguntas de primera intención. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del Estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, Fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo 560 pesos. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al
980-89-13 o 14. Gabinete Diagnóstico, Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Mi estimado, no, pero vamos con las preguntas. Ya te conocimos un poquito más, Peter, ahora es un poco de primera intención, al primer toque. Lo mío, a 2. ¿A 2? No, de una. Hemos jugado fútbol juntos, hemos compartido radio, televisión, Todo. todo. Cancha, yo creo todo. que fuiste el primer futbolista que yo así traté como de igual. Y bien, ¿no? Sí, bien, muy bien. No hay tengo quejas, ninguna- no hay quejas. ninguna. No, al contrario, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de platicar muchísimo y creo que he aprendido. Mira, hace poco me acuerdo, porque además saliendo de ese día, Edson, que está en la cámara, y yo, ¿te acuerdas que nos platicaste? Estábamos en un interescuadras tuyo en la 17 y empezamos a ver cómo tú le decías, mira, si se abren así, la presión va a venir así. O sea, toda esa situación de partido que tú le estabas diciendo A los chavos. Y a mí la verdad es que pues fue como una clase, porque hay cosas que pues uno nunca va a terminar de entender. Y entonces, la verdad, muy bien, yo no tengo ninguna queja hasta el momento. Bueno, Peter, al primer toque, amigos, familia, familia, Esposa. Sí. amigos, Sí. bueno, fútbol, Pasión. un balón, ¿Un valor? un balón, Valor es el hogar, mi casa. y a ver, un valor, no lo había pensado, un valor, Un valor, la honestidad. jugador de fútbol, Rafa Márquez. ser director técnico es, Es lo máximo, es una sensación donde te puedes expresar. tiburones rojos, Mi casa, mi hogar. Venezuela, Un excelente país. un sueño por cumplir. Dirigir en el extranjero. Eso me lo has dicho hace mucho tiempo. Voy a dirigir Y en el estoy extranjero. seguro que lo vas a hacer. Estoy seguro que lo vas a hacer. Como jugador, ¿quién fue tu entrenador predilecto? Híjole, tuve muchos. Mira, a lo mejor no fue con el que mejor te fue, a lo mejor fue el que más aprendiste, puede ser, o sea, pero si tú tuvieras que quedarte con un entrenador que tuviste como jugador, o bueno, dime 3 si quieres. Ok, no, el campeón Hernández, sobre todo porque me dio la oportunidad. Carlos Barra, una persona con muchos valores, sobre todo que es muy humana y que siempre trata de ayudar al jugador. Y yo creo que el técnico que tuve en Venezuela, José Hernández. Ok. Y como jugador, un compañero. También tuve mucho. Te lo voy a decir, Ringo Munguía. Bien. Saludos a Ringo si nos está viendo. ¿Sigue en Canadá? Sí, Creo que en Toronto. Bueno, un rival. Un rival. Un rival como de defensa, un rival que sabías que jugabas con él y la semana la vivías diferente. Te motivaba, decías, güey es muy difícil de marcar. Fíjate que me tocó muchas veces. Yo creo que Diego Melillo era fastidioso. Sí, Hablaba mucho. Aparte, Jugaba. se giraba y le dabas un espacio. Ok. Un ídolo. Mi mamá. Tu mamá. Un hobby. Me gusta. Me dijo un pajarito que viajar. Me encanta viajar. Me encanta. Hice una investigación y me dijeron, se define como ciudadano del mundo. Así es, me encanta viajar. Por mí sería el más feliz viajando todos los días. Obviamente no hay dinero, ¿no? Pero eso es lo que vamos a hacer después. ¿Tu platillo favorito para comer? El mole. ¿Con pollo? Y desmenuzado, no me gusta que venga todo. Sí, a mí también. Desmenuzado. ¿Algo que no te guste comer? No, nada, soy muy comelón. Muy. Bueno, Pero hay algo los que champiñones. No me gustan los champiñones. Ok. No me gusta. Ok. ¿Un género musical? El reggae. ¿Una canción? Bueno, de Dread Marai, puede ser Sin Ti, no sé, o de Bob Marley. Ok. ¿Tu película favorita?
Ay, sí tengo muchas. Es que A soy ver, muy- a ver. Una que me gusta mucho, Duelo de Titanes. Ajá. Eh, Me gustan mucho de entrenadores. Así, bueno, Duelo de Titanes. Hay una de un equipo de fútbol americano de la cárcel, ¿es Duelo de Titanes? No, Duelo de Titanes es donde están dos, tienen que ir a un campamento y son jugadores de color con jugadores blancos. Ok. Y al final un entrenador logra unirlos. Y A mí esta de verdad, sí, voy a buscar el nombre y te la voy a dar, es Marshall. We Are Marshall, sí. Bien, Marshall. Sí. Sí, sí, las he visto todas las películas. de deporte Esa, a mí las he visto. esa a mí me gusta mucho, pero por ejemplo yo, digo, evidentemente lo que yo jugué o lo que yo hice en mi vida deportiva, nada que ver, pero yo cuando tenía así un día importante de que algún partido de barrio o algo importante en el trabajo, yo Te la noche motivabas. anterior, Gladiador, para motivarme Gladiador. No, claro. O sea, siempre va a estar en mi top Esa es Gladiador. la película preferida de mi esposa, Gladiador. Sí, está muy buena. ¿Y una película que no le recomendarías ni a tu peor enemigo? ¿Qué Una ma- así malísima, malísima, malísima. Sí, Kill Bill. Esa de Tarantino. Ok, ok. A ti te gusta, ¿no? Sí, a mí me gusta. Me imaginé, por eso lo dije. Oye, ¿y ¿Eh? una serie favorita? Serie favorita. Fíjate que ahora agarré a ver muchas series españolas. Ves que Sí. están como muy de moda las series españolas. Pero, ¿qué serie? Acabo de ver una, me gustó, que es de The Boys, que es de superhéroes, totalmente diferente. Me gustó la serie. Ok. Un viajero que quisiera dedicarse a eso de tiempo completo, ¿cuál sería el lugar al que te irías de vacaciones o que siempre quisieras irte de vacaciones? O que siempre podrías volver. O uno que quieras conocer, por ejemplo. Uno que quisiera volver, Japón. Eso me dijeron. Japón es, Yo con el asiático no lo termino de entender. Japón es espectacular, tuve la oportunidad de ir. Bueno, en Asia he ido a ¿Por? varios lugares. ¿Por qué Japón? A ver. Sobre todo por el tema de la educación, es Ok, sorprendente. ok. Cuando llegas es totalmente diferente. Y algún lugar que me gustaría conocer, la India. Que yo no me iría de viaje contigo, seguro. Tú eres para Europa, tú No. eres... No, sí. Fíjate que me gustaría mucho. He visto fotos de playas en Croacia padrísimas y me encantaría. Joselito. Sí, ese lugar. Eso me gustaría. Pero también digo. Playas tenemos hermosas Pero eso, aquí, pero eso Carlos. pienso, o sea, para irme de playa no tiene caso irme tan lejos. Bueno, puedes ir a Bali, Eso también he visto. espectacular. Bueno, eso lo voy a. ¿Ya fuiste? Ya. Bueno, vas a ser mi agencia de viajes entonces. ¿El Sí. mejor consejo que te han dado en tu vida? ¿O el que se te quedó grabado, que a lo mejor tú le das hoy a tus chavos? Fíjate que viene acompañado primero de una frase. Mi mamá siempre me decía, eres el hombre del mañana. Siempre me decía eso, porque siempre le decía mañana. Oye, mamá, mañana. Hay un chiste de Mafalda de eso, sí. Mañana. Entonces, lo que sí les puedo decir, yo creo que un consejo, no dejes para mañana, ¿no? Lo que tengas que hacer y sobre todo disfruta lo que estás viviendo. El simple hecho de estar aquí, ya, es ganancia, ¿no? Oye, ¿una prenda de vestir que no te guste usar? Prenda de vestir que no me gusta usar. Sí. Yo odio los zapatos. Sí, siempre andamos en tenis. Yo lo odio. Sí, yo creo que los zapatos tampoco. Sí, bueno. ¿Y una que podrías usar todos los días? Tenis. Ok, bien. ¿Te acuerdas de tu primer coche? Sí, A ver, sí. ¿te Eran... acuerdas entonces? No, sí, eran Impala. De esos como Lowrider. Sí, están bien padres. Ahí andábamos. Oye, a ver si tú sí me contestas, porque el Keco la verdad se hizo güey, yo creo que es porque le pegan. ¿Un amor platónico? Mi esposa. No, qué mandí. Bueno, él se hizo güey. ¿No dices? Sí, Yo sí, contesté. ¿Eh? Sí. ¿Te la hizo muy cansada tu esposa? Sí. Pero Cayó. al final cayó ya. Estamos juntos. Bueno, vamos a cerrar con 3 momentos que quiero que nos compartas tus emociones en esos 3 momentos que te han tocado y el primero de ellos es este. Vamos a ver. Peter Erickson, Telemec, Alvarado.
pasó? ¿Qué fue ese día que pasó? ¿Me quiere hacer llorar o que recordar o que no? Fue algo muy importante. Fue cuando... No te voy a hacer llorar. No. ¿Por qué? Porque, final, como te lo expliqué, al final de cuentas tuve la oportunidad de salir de un barrio y lograr muchas cosas. Ahí fue la oportunidad cuando me dieron el título de entrenador, después de estudiar. Y es un momento muy importante para mí porque al final de cuentas son logros en la vida, ¿no? Oye, ¿es difícil la carrera de entrenador? Sí, que cada vez es más complicada. Y creo que así tendría que ser. Porque antes había esta chance de hacerlo en línea, ¿no? Sí. Y es complicado y hay que saber meter. de muchas cosas. Hay demasiadas materias y cada vez la capacitación que está dando la Federación Mexicana de Fútbol pues, se está volviendo top. Yo te reconozco además el tema de la capacitación porque sé que te gusta mucho y que lo haces, y esto nos lleva al segundo momento de la vida de Peter Telemaque. Ahí estás, Barcelona, ¿qué es? MVP School. De entrenadores. Sí, es un máster que fui a hacer. Tuve la oportunidad el torneo hace un año, hacer un máster para seguir nutriéndome como entrenador, y una experiencia inolvidable. 2 meses estando allá y estar en las mejores instalaciones y con los mejores profesores. Ahí estamos, mira. Y sobre todo multicultural. El máster fue en inglés. Estaba ahí con un italiano, Trinidad, inclusive estaba el director de Fuerzas Básicas de Santos. O sea, había gente de varios países que a la postre eso te llena de satisfacción, ¿no? Yo por eso creo que vas a cumplir el sueño que nos Te comentaste. agradezco, Carlos. Vas a ser el primero en estar ahí conmigo. Bueno, y el último momento que nos gustaría compartir con Peter fue un momento, fue hace como 2 años, no, como 1 año y medio. Ahí está un vestidor. Si puedes poner la foto un poquito más en grande para que... Ahí estás, Peter. Sí, no, sobre todo con tantos jugadores que han hecho historia o que han pasado historia en este club. Ahí está el profe Avilés, en paz descanse. Digo, Braulio, toda la gente que está ahí, jugadores que aman esta institución y que han aportado su granito para que el club esté en la historia. Para mí un privilegio estar con ellos. Oye, Peter, y algo que me gustaría preguntarte, queda pendiente el reto porque hubo un problema mecánico, pero va a quedar pendiente el reto de la motocicleta. Pero por último me gustaría preguntarte más bien, mucha gente piensa que el entrenador de fútbol se levanta, desayuna, se lava los dientes, agarra su coche, va al entrenamiento, el entrenamiento es a las 8 de la mañana, en tu caso no, en tu caso son a las 4 de la mañana, eres demasiado tempranero para entrenar. Bueno, a las 7 y media. Los chavos llegan antes al gimnasio, por cierto. Claro. Para que crean que un chico tiene que estar a las 6 y media en la instalación de entrenamiento del Veracruz. Acabas 9 y cuarto de la mañana. ¿Y qué viene el resto del día, Peter? Bueno, Mucha gente cree que ya se acabó. No, ahí viene lo más importante. O sea, un entrenador es de tiempo completo. O sea, por ejemplo, te voy a decir un día normal, dependiendo si es un lunes, dependiendo del partido, como ha sido la semana, termina el entrenamiento, los chicos se van a su instalación, uno como entrenador hace la junta con el cuerpo técnico, hacer cómo estuvo el entrenamiento, los pros, las fallas, en qué podemos mejorar, cómo vemos a los jugadores, hacer un análisis de cada jugador, en qué lo podemos ayudar. Después viene la segunda parte, obviamente ya tenemos la planificación de la semana, entonces voy a la casa de ustedes, arranco con la edición de los videos, empiezo a ver los videos del rival, la planificación, me alimento obviamente, y después les mando videos a cada uno de los jugadores, a veces personalmente, mira, el partido tuviste situaciones hay que mejorar, vamos a trabajar en esto, te vamos a ayudar. Después, a veces cuando tenemos doble turno, pues hay que regresar y no, estamos todo el día. O sea, no termino. No es así nada más de 2 horas, ¿no? No termino. Por ejemplo, ahorita tengo que llegar a su casa y tengo que empezar en el rival bueno, ya estoy, Pumas. ahorita estoy en Pumas, pero ya estoy haciendo la edición de los siguientes rivales. O sea, ya empiezo a hacer análisis porque ya con Pumas ya empecé desde la semana pasada. Entonces, tengo que ir a la par. No es tan fácil como la gente cree. No, la verdad es muy complicado porque tienes 20 jugadores y piensan diferente y final de cuentas todos buscan el mismo objetivo, que es llegar a Primera División,
y tú como entrenador tienes que brindarle la mayor herramienta posible para que ellos puedan lograr su sueño. Entonces no te puedes descuidar porque eres partícipe de que ellos, o eres un conducto, o eres una herramienta para que ellos puedan seguir avanzando en este proceso, y por ende tienes que ser súper profesional para darle todo lo mayor posible y sobre todo información para que ellos puedan estar compitiendo y sobre todo para que puedan llegar a la elite del fútbol. Peter, muchísimas gracias de todo corazón por hoy y por los años. No, gracias a ti, Carlos, sabes que eres un buen amigo y agradecido siempre contigo por la invitación, y esperamos vernos pronto. Ya voy a venir aquí a trabajar contigo, ¿no? Cuando quieras, si te queda tiempo, No. si te queda tiempo sin ningún problema. No, gracias, Carlos. Así ya me puedo ir de vacaciones. Ándale. Órale, ya está, tú Ya me está, cubres. claro Órale. que sí. Peter Telemaque, director técnico de los Tiburones Rojos, sub-17, exjugador de los Tiburones Rojos y un entrenador que sueña con dirigir fuera de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Buenas noches.